Buenas tardes, soy Chris Api, profesor de Historia en UMass Amherst, director de la iniciativa Elsewhere por la Paz y la Democracia y codirector de la serie Feinberg de este año. Es un honor para mí daros la bienvenida a la conferencia inaugural Elsewhere, que trata sobre el movimiento contra la guerra en Vietnam. Esta conferencia está realizando en el campus de la Universidad de Massachusetts Amherst, la cual se fundó y construyó sobre las tierras no cedidas de la nación Pocomtuk, en la tierra de la comunidad Norwottuk. También queremos reconocer que la universidad es una universidad perteneciente a las universidades land-grant como parte de la ley Morrill, porciones de la tierra de 92 naciones indígenas al oeste del Mississippi se vendieron para proporcionar recursos para fundar y construir la universidad. Cada serie Feinberg se centra en un tema importante para la historia y para el presente. El título de este año, Confrontando el Imperio, explora las historias globales del imperialismo estadounidense y la resistencia antiimperialista. Esta serie cubre la historia del Imperio de los Estados Unidos, Les invito a visitar la web de la serie para saber más. Allí pueden encontrar más información sobre la conferencia y pasados eventos. También vamos a usar el chat para comunicarles información y también tenemos la oportunidad de escuchar el evento en español. Si eres parte de una clase, también querrás mirar el chat para encontrar la hoja de firmas. Para presentar esta serie han participado más de 20 otras secciones de la universidad. Quiero agradecer a todo el personal, profesores y estudiantes de la universidad que han hecho posible esta serie, y quiero agradecerles su generosidad porque es lo que hace esta serie posible. Después de las presentaciones vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y vamos a poner el link para que ustedes introduzcan sus preguntas de vez en cuando en el chat. Mientras oyen a los presentadores, por favor, introduzcan las preguntas. Las vamos a recolectar y luego seleccionar para las preguntas. Les presento hoy a Judith Elric, la ganadora de un premio Peabody al cine. Su documental más reciente, Los chicos que dijeron no, cuenta la historia de los hombres que se resistieron al reclutamiento para ir a la guerra de Vietnam. Vamos a poner un pequeño tráiler. We are going to win. Vamos a ganar. Convencido de que es una de las guerras más injustas que se ha luchado nunca en el mundo. Lo que nos estaban pidiendo hacer no se parecía nada a los ideales de los Estados Unidos. El mal es un fenómeno participatorio que cuenta con la participación para ser exitoso, y lo que podíamos hacer era negarnos a participar. Sentences had tended to be 2.5 years, and he gave me 3. Nos solía condenar a 2 años y medio, pero a mí me condenaron a 3. Venían a arrestarnos. Pero era todo lo que podíamos hacer para intentar parar esta guerra. Si quieren meterme en la cárcel, que me metan en la cárcel, pero que paren la guerra. No, no iremos. Solo creo que no debería ir a 10.000 millas de mi hogar a dispararle a gente. Lo más atractivo de un hombre es cuando dice no, tío Sam, y prefiere ir a la cárcel que ir a la guerra. Si mi marido le meten en la cárcel por ir a la guerra, le diría
te amo. The idea of political nonviolence, that's the La idea de gift of the la 20th no century violencia to política the world. es lo mejor que nos ha dejado el siglo XX to al mundo. follow the dictates of our conscience, Debemos even if that means seguir breaking siguiendo los unjust dictados de nuestra laws. conciencia y luchando contra las leyes injustas. Acabo de salir de 3 años de la cárcel. La palabra que debemos usar ahora es una palabra muy simple: resistir. Una oda al poder del activismo. Hola, estoy encantada de estar con ustedes aquí hoy, con este grupo tan increíble de gente que saben tanto de este tema, un tema en el que yo misma he estado metida durante muchos años. Esta última película es una visión a la resistencia que tuvo lugar durante la guerra de Vietnam y también es una llamada al activismo para ver cómo los movimientos se construyen sobre movimientos pasados. Y creo que eso es algo de lo que hablaremos un poco hoy, porque todo el mundo tiene mucho conocimiento sobre sobre distintas áreas y quiero escuchar de todos vosotros. Todo el tema de hoy es de noche o de esta noche o de este día donde estoy en California, es sobre el legado de la guerra de Vietnam. Bueno, el legado y cómo se llevó la guerra y cómo acabó. Pero vamos a empezar con Bill W. Earhart, que es un poeta, además de un veterano de Vietnam, y ha escrito muchísimo sobre este tema. Quizá él nos haga el honor de leer un poema para empezar, un poema que se llama Armas. Sí, claro. Voy a hacer esta pequeña caja. Se llama De nuevo pasamos por el campo, una artillería de en cuclillas cerca del puesto de la Legión en la avenida Shelton, su pequeño y feo hocico apuntando a la escuela de mi hija. ¿Alguna vez usaste un arma como esa?, me pregunta mi hija. Y le digo, no, pero otros sí la usaron. Yo soy una más pequeña, un rifle. Sabe que estuve en la guerra. ¡Qué tontería!, dice. Y le digo, sí, y asiento, porque lo era. Y asiento de nuevo, porque ella no sabe. ¿Cómo le dices a una niña de 4 años lo que el metal puede hacerle a la carne? ¿Cómo de realista te atreves a ser? ¿Cómo puedes explicarle un mundo donde los hombres matan a otros hombres deliberadamente y lo llaman amor por su país? Con solo 18, maté a un niño de 10 años. No lo sabía. Daba vueltas por el mercado, todo un pequeño montón destruido, todo ojos y brazos. ¿Le cuento esto? Aún no. Aunque un día lo tendré que hacer. No tendré otra lección más que contarle o enviarla al mundo con los ojos inocentes e ignorantes. El niño da vueltas a través de los años. Aterriza hecho un guiñapo, en otra guerra, en otro lugar, donde otra generación está por descubrir lo que sus padres nunca les contaron. Bill, no te presenté. Eres un poeta y muchísimas gracias por leer ese poema también tan triste, pero también tienes un doctorado que lo recibiste de la Universidad de Gales en Swansea, eres un profesor retirado de inglés e historia y el poema de tu primer libro, Winning Hearts and Minds. Quiero darte las gracias por estar aquí y dejar que nos cuentes un poco. Bueno, ¿no me vas a dar esa pregunta que tengo que responder? ¿Qué pregunta quieres contestar? Bueno, la tengo aquí, no te preocupes. Dije, ¿cómo y por qué cambiaron tus perspectivas de la guerra de Vietnam? De ser una persona que apoyaba la guerra a
a unirte a los que se resistían, a los veteranos que se resistían a la guerra. Bueno, he escrito una memoria, un libro, una autobiografía de 3 tomos y he pasado todos los años y todas las páginas que me llevó a escribir esa autobiografía, intentando responder esa pregunta. Pero bueno, ahora vas a escuchar la versión corta porque solo tengo 7 minutos. Bueno, nací en un pequeño pueblo en Pensilvania, en la parte rural, era muy cristiano. Solo había 2 familias judías y un chico negro en mi clase. La parada del Memorial Day era enorme. Nací en la época de la revuelta húngara, del muro de Berlín, ¿sabes? La idea de que los rusos nos iban a pillar a todos. También veía las películas de John Wayne y cuando Lyndon Johnson dijo vamos a tener que ir a Vietnam a luchar contra los comunistas, bueno, eso me pareció que era real y serio. Y yo tenía 2 hermanos en la universidad y decidí que yo iba a dejar la universidad y irme con los marines. Y estaba haciendo lo que John Kennedy me decía que tenía que hacer. Haz por tu país lo que harías por ti. Yo quería salvar a mi madre, a mi país de los comunistas. Llegué a Vietnam con 18 años en febrero de 1967 y solo pasaron 2 días antes de que se pusiera todo loquísimo. Vi como algunos marines atacaban de manera horrible a civiles vietnamitas. En los siguientes 2 meses vi y participé cosas que, bueno, romperían la cabeza de cualquiera. Realmente no podía hacer sentido de lo que estaba pasando. El verano de 1967 yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando y no tenía manera de poner sentido en lo que estaba haciendo. Y no tenía nada que ver con lo que me había dicho Lyndon Johnson ni lo que decían mis profesores de la escuela. Los siguientes 8 o 7 meses los pasé intentando sobrevivir y salir de Vietnam. Y lo hice. Y tuve otro año en los marines y después empecé la universidad. Y todo ese tiempo pensé, no sé qué está pasando en Vietnam y no puedo alejarme de ello, está en todas partes, está en la tele, en los periódicos, pero yo ya no es mi problema. Yo tengo todos los dedos, estoy entero y ya salí de allí. Pero después, en 1970, cuando la Guardia Nacional de Ohio mató a aquellos chicos de la Universidad de Kent State, eso fue como un bofetón en la cara que me hizo cuestionarme que por qué mi propio país nos mandaba al otro la punta del mundo a morir y luego también mataba chicos aquí mismo, en nuestro país. Y yo pensé, América se está yendo al garete. Si podemos volver a ponerla en el camino correcto, todo estará bien. Y creí que eso lo podía hacer hablando contra la guerra hasta 1971, cuando Ellsberg mandó los papeles del Pentágono al ojo público. Y cuando empecé a leer eso cambió mi vida completamente, de manera permanente. Me di cuenta de que esto no había sido un error del presidente de Estados Unidos, sino que había 4 presidentes que habían estado mintiendo de manera descarada a la gente de los Estados Unidos, a los ciudadanos, durante 25 años, que no les importábamos una mierda y me enfadé muchísimo. Y pensé, ¿qué hago? Yo hubiera sido perfectamente feliz de
haber salido de Vietnam y ya está. Pero es que no aprendimos nada. Muchas veces oigo a la gente decir que no aprendimos nada de Vietnam y yo pienso que sí, la gente equivocada aprendió las lecciones equivocadas. Lo que la gente que está manejando el cotarro en Washington aprendió es que los americanos toleraríamos cualquier cosa. Y esa es la forma en la que Reagan consiguió hacer sus guerras contra los campesinos de Centroamérica, lo que hicimos en Afganistán. Los chicos norteamericanos siguen volviendo a casa y el gobierno sigue gastando nuestros impuestos en estas guerras. Y como en ese momento había el reclutamiento y eso fue lo que se resistió, entonces crearon esta otra forma de reclutamiento que en el fondo es un reclutamiento económico en el que lo visten como voluntario, pero claro, como te dan un sueldo. Y de alguna manera lo que han hecho también a nivel discursivo es separar completamente la política exterior de Estados Unidos de la interior. Pero muchos americanos no, sus niños no tienen que ir, sus hijos no tienen que ir al ejército. Bueno, creo que ya tengo que terminar. Judith, estoy hablando sin sentido. ¿Quieres que te cuente algo en particular? ¿De qué estoy hablando aquí? Bueno, ¿qué te inspiró para convertirte en un escritor y un poeta? ¿Y cómo eso tiene que ver con quién eras entonces y quién eres ahora? ¿Sabes? La guerra de Vietnam no me convirtió en un escritor. Yo ya estaba escribiendo desde los 15 años. No iba a ser la estrella del equipo de fútbol, pero podía atraer a las chicas escribiendo poesía. Y ciertamente la guerra de Vietnam me dio mucho que escribir, pero incluso aunque escribía sobre la guerra, también escribía sobre amor y corazones rotos. Y bueno, ojalá hubiera podido escribir la guitarra y llenar un estadio de fans, pero no sé tocar la guitarra ni hacer nada más que escribir algunas palabras en la página y no puedo explicar por qué. Creí que era muy guay cuando estaba en el instituto. Estaba leyendo todos estos tipos blancos muertos, que bueno, eran muy buenos escritores. Y ellos, bueno, de alguna manera engañaron a la muerte, se hicieron inmortales. Y eso también me gustaba en esa época, esa idea. ¿Por qué te gustaría a ti que te recordaran como escritor? ¿Cuál es la lección de Vietnam que crees que puede aprender la gente que te lee? Bueno, no quiero que se me recuerde como un escritor de la guerra de Vietnam, quiero que se me recuerde como un escritor que fue a la guerra, porque la gran mayoría de mis poemas no tienen nada que ver con la guerra. Pero lo que quiero que la gente aprenda de la guerra es lo que le digo a todos los chicos a los que di clase durante todo el tiempo que he trabajado, es cuestionad todo, no creáis en la autoridad, no creáis lo que ellos os quieren hacer creer. No sé quién dijo que todos los gobiernos están hechos de mentirosos y nada de lo que dicen debe ser creído. Y creo que, bueno, básicamente eso es, seguro que ya me pasé de mis 10 minutos. No pasa nada, aunque te pasaras del tiempo, mereció la pena. Muchas gracias por estar aquí y vamos a volver contigo. Y Dan Ellsberg va a estar luego con nosotros más tarde. Él ha sido una gran influencia en mi vida, pero tenemos otros invitados hoy. Tenemos a Caroline Eisenberg y la siguiente persona que va a hablar es
es de una generación más joven. Está bien tener a alguien más joven aquí hoy. Su nombre es... Disculpad. Nuyet Wan. Perdona, perdí la página. Es una profesora que también en un momento dado apoyó la misión de Estados Unidos en Vietnam, pero que en un momento cambió su visión. Yo he hecho mucho trabajo sobre esta época y no sabía que propiamente en Vietnam había un movimiento antiguerra, así que me gustaría saber sobre esto. Tengo muchas ganas de escuchar lo que nos tiene que decir. Ahora mismo es profesora en la Universidad del Suroeste de Alaska. ¿Es eso correcto? Sí. Sí, Alaska Sureste. Disculpa, lo he dicho un poco. Eso es. Tengo muchas ganas de escuchar lo que tienes que decir y tu próximo libro va a ser publicado en breve. Así que también me gustaría escuchar sobre esto y sobre esa parte del movimiento antibélico, antiguerra en Vietnam, porque no se escucha mucho sobre eso. Así que creo que es algo muy interesante. Así que muchas gracias por unirse hoy. Desde Vietnam y Alaska. Visualmente Vietnam y virtualmente desde Alaska. Muchas gracias por tenerme aquí hoy. Y hola a todos desde Alaska. Espero que tengan buena temperatura donde están. Aquí estamos a 20 Fahrenheit. Tenemos nieve, pero cuando está despejado y es muy bonito. Tenemos unas montañas, unos glaciares muy bonitos. Creo que es perfecto para poder hablar de lo que... Nos hemos quedado en un punto perfecto para hablar de lo que voy a hablar yo. Puede continuar con lo que estaba hablando el ponente previo, el señor Erhard. Para este webinar me gustaría presentar una parte de mi investigación, que es sobre el movimiento antiguerra transnacional de Vietnam durante los 60 y los 70. Muchos inmigrantes del sur de Vietnam fueron muy vocales en su oposición a la guerra. Y es muy importante enfocarse en los estudiantes de nivel de secundaria, de los institutos que llegaron a Estados Unidos para estudiar también en universidades de la costa oeste. Y aunque se les recomendaba desde el gobierno de Vietnam del Sur, iban a través de un proceso muy estricto para comprobar sus afiliaciones y que no eran simpatizantes de los oponentes de los rivales de Estados Unidos. Y se les prometieron trabajos cuando volvieran a Vietnam Sur. A pesar de todo eso, muchos de ellos, al llegar a Estados Unidos, se hicieron activistas en el movimiento antiguerra, arriesgando sus becas y su situación. En ese momento, los estudiantes pasaron de escribir sus ensayos a ir a manifestaciones, a hacer sentadas, incluso a secuestrar un avión. Había muchas razones para esta transformación. Primero, después de pasar algo de tiempo en los Estados Unidos, aprendieron valores importantes como la libertad de expresión, la democracia y la desobediencia civil. Y algo que no se esperaba, ni Washington ni Saigón, es que fueran capaces de aplicar esos valores para resistirse a los dos gobiernos y cuestionar la agenda de ambos. Entonces empezaron a cuestionar todo lo que les rodeaba y esa transformación tuvo lugar y comenzaron a crear ese movimiento antiguerra y a discutir sobre la historia de Vietnam y sobre cómo Estados Unidos estaba tomando partido en Vietnam. Este movimiento en Estados Unidos dio forma a lo que pensaban los estudiantes sobre la intervención de Estados Unidos en su país y se creó un ambiente en el que
los sentimientos nacionales también tenían cabida. Y la tercera razón era que estos activistas jóvenes combinaban sus luchas con los de los derechos civiles, los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores o los derechos LGTB, con ese movimiento anticolonial alrededor del mundo. Estas corrientes históricas de los estudiantes encontraron esa comunidad imaginada en su búsqueda de acabar la guerra. Y aunque esa transformación de los estudiantes en Estados Unidos fue destacable, no estaban solos. Muchos de sus compañeros vietnamitas, estudiantes en Francia, por ejemplo, también tuvieron los mismos cambios. La diferencia es que en Francia se beneficiaron de ese movimiento anticolonial y antiguerra que existió durante la primera guerra indochina, mientras que los estudiantes en Estados Unidos no tenían esa tradición. En la pantalla van a ver dos imágenes. El primero es un artículo en el New York Times sobre ese momento en el que secuestraron un avión, que lo hizo un estudiante. La segunda imagen que van a ver es un documento que es una carta que me envió uno de estos estudiantes en la que dice que su beca se iba a terminar, se la iban a cancelar y que lo iban a enviar de vuelta a Vietnam. Es cierto que esos estudiantes conocían los movimientos estudiantiles globales de esa época y sabían que también tenían un papel en esos movimientos, pero lo que no sabían era una cosa, y es que el gobierno vietnamita en el norte de Vietnam o en la República Democrática de Vietnam también estaban trabajando duro en ese sentimiento antiguerra y anticolonial de los años 60. Hanoi llevó a cabo una campaña muy compleja y cara alrededor del mundo para que se opusieran a esa guerra en Vietnam. En lo que tiene que ver con Estados Unidos, desde Hanoi se implementaron muchas medidas que invitaban a los activistas de Estados Unidos a enviar delegaciones en Europa, en Asia, en África, y también intentaron enviar literatura antiguerra a los Estados Unidos por correo. Y aunque Hanoi no llegó directamente a esos estudiantes que estaban en Estados Unidos, sí que consiguió promover ese movimiento antiguerra. Yo comencé en este tema gracias a uno de mis mentores, y pueden ver su imagen en la fotografía. El profesor Long fue estudiante en los 60 en Estados Unidos y recibió su beca para asistir a Harvard. Y no era un estudiante de USAID, pero sí que trabajó muy de cerca con esos estudiantes, y quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle un tributo por su contribución y por su ayuda a acabar con la guerra en Vietnam, y también para contribuir a las investigaciones sobre la guerra de Vietnam. Su libro titulado Antes de la Revolución es un clásico, y todo el que quiera entender bien la guerra de Vietnam y la situación de Vietnam durante el colonialismo francés tiene que leer este libro. Se publicó por primera vez en 1973 por la imprenta, por la editorial de MIT, y después lo volvió a imprimir, a editar Columbia University Press en 1991. Cuando terminó la guerra, continuó publicando para dar luz sobre estos temas. El capítulo titulado La ofensiva y lo que ocurrió después de su libro fue publicado por la Universidad de Cornell en 1993
Y el segundo capítulo también fue publicado por High Market Books en 2019. Le debo muchísimo de mi carrera académica a la ayuda del profesor Long. No solo me dio su guía, sino que también me ayudó a investigar y me dio contactos esenciales tanto en Estados Unidos como en Vietnam. Y de una forma tranquila me enseñó cómo ser una académica humilde. Y espero que en esta charla de hoy me acompañen en agradecerle su trabajo y honorar su trabajo. No te oímos, Judith. Oh, perdona. Muchas gracias. Fue una charla increíble y estoy muy interesada en leer tu libro y te deseo mucha suerte. La siguiente persona que tenemos, y muchas gracias por ese tributo, ha sido muy bonito. La siguiente persona, que es otra persona eminente en este campo, es Caroline Rusty, que es profesora de Historia estadounidense y de Política Exterior en la Universidad de Hofstra. Su nuevo libro, Fuego y lluvia, Nixon, Kissinger y las guerras en el sudoeste asiático, se publicará en enero en 2023 en Oxford University Press. Llevo cantando esa canción todo el día, pero no la voy a cantar ahora. Su libro anterior, Trazando una línea, la decisión americana de dividir Alemania, 1944-1949, fue galardonado con el premio Stuart Bernard y con el premio de la Biblioteca Hoover. Caroline estuvo en el comité de huelga de la Universidad de Columbia en 1968 y décadas más tarde fue cofundadora de Brooklyn por la Paz. Muchas gracias por unirte a nosotros hoy. Estoy muy interesada en saber cómo puedes equilibrar tu vida como académica y como activista. Tienes un tema muy interesante para tu charla sobre el impacto de los años de Nixon y el impacto del movimiento por la paz. Y tengo mucho interés en escuchar lo que tienes que decir. ¿Es suficiente para empezar? Sí, quiero volver a una de las preguntas originales. Lo primero que quiero es dar las gracias al Departamento de Historia de la Universidad de Massachusetts por organizar todos estos webinars y esta serie y por invitarme. Estoy muy, muy agradecida por esta oportunidad. Originalmente se me preguntó que describiera mi experiencia como activista antiguerra y hacerlo en 10 minutos. Y eso era como la premisa original. Entonces, tomando esto, pensé que me tomaría 10 días hablar sobre esto. Todavía recuerdo mi primer evento antiguerra, que fue una manifestación fuera de el Hotel Blackstone en Chicago en 1963. Y una de las últimas, una de las que hice después, fue una venta para recaudar fondos en New Hampshire en 1973 para pagar por la reconstrucción de un hospital, perdón. Y luego he estado en marchas, sentadas en reuniones. Y lo principal que quiero decir es que a lo largo de este país hay decenas de miles de personas que tienen más de 60 años, que tienen recuerdos muy distintos al mío, que cuando cumplieron 19 años o cuando empezó la guerra de Vietnam en el 63 o en el 65 o en el 66, desde que se enteraron de que esa guerra existía, nunca dejaron de protestar, de quejarse, de mostrar la desobediencia. Y tengo este pensamiento, y si le pidiera a la mitad de la gente de aquí hoy que se pusiera el sonido y hablara, podrían hablar sobre esto. Seguro que estaban protestando con sus amigos, con los que compartían una visión, y tenían una determinación de acabar
con esa política horrible que estaba acabando con el país de otra gente y causando un sufrimiento inmenso. También es verdad que algo de esta actividad daba mucho miedo y era muy compleja. Y la película The Boy Who Said No nos explica todos estos riesgos que esta gente estaba tomando para acabar con la guerra. Según fueron pasando los años, los niveles de frustración fueron cada vez más grandes y estábamos intentando llegar a un resultado positivo, pero no llegaba. Y en 1972 llegamos a un punto muy bajo porque Richard Nixon fue reelegido por mayoría absoluta y parecía que la guerra iba a seguir continuando. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. Y esto es más parecido a lo que estaban diciendo al principio. Desde que he empezado a leer los documentos de la administración Nixon, desde que se publicaron, cómo han afectado y cómo pienso que lo hicieron en su momento. Una cosa que no encontré en los archivos fueron razones por las que Estados Unidos estaba moviéndose hacia esa destrucción de las poblaciones del sudeste asiático. Y los encuentros con la gente que hace las políticas de Estados Unidos, tanto en papel como en cintas, lo único que decían es que el proyecto era algo irracional y amoral desde el principio. Cuando miramos esos documentos que se filtraron desde el 68 al 73, vemos que hay una influencia continua de esas políticas americanas. Antes de seguir, quiero mencionar una película importante que será completada más adelante este año, que se llama El movimiento de los hombres locos, The Movement and the Madmen, el movimiento y los hombres locos. Y habla de la decisión del presidente Nixon en esa época, en 1969. Creo que las condiciones que hicieron imposible que Lyndon Johnson enviara más tropas a Vietnam, que es lo que quería, porque eso no pudo ocurrir. En noviembre del 72, los números habían bajado de 555.000 a unos 30.000 y casi ninguno de esos combatientes volvieron. Este anuncio de traer las tropas puso furiosa a la gente porque dijeron que era un truco, que Nixon solamente estaba cambiando el color de los cadáveres. Lo que sí que era claro es que esa eliminación o ese traer a las tropas en oposición a lo que quería hacer Kissinger le concedió a Nixon lo que pudo hacer después. En el sur de Vietnam, el sur de Vietnam ya no tenía habilidad para luchar. Entonces, ¿por qué quitaron las tropas? La respuesta general es que el movimiento pacífico había creado una atmósfera en este país en la que Nixon necesitaba demostrarle al público y a la gente que estaba tomando los pasos necesarios para acabar con esa guerra. Y su manera de mostrar eso fue eso, como mes a mes traer tropas, retirar tropas. La otra posible respuesta era la oposición del Congreso. El Congreso en ese momento no le estaba permitiendo hacer lo que quería. Hay otros lados de esta historia, que es la creencia desde la Casa Blanca que si no traían las tropas de vuelta, algunas de estas resoluciones pasarían.
Nixon tenía una palabra para esto y era: estamos un paso por delante del sheriff. Cuando en 1972 Nixon ganó por mayoría absoluta, fue tan duro para todos que el movimiento antiguerra y los políticos que se eligieron para el Senado, poco después del día de las elecciones, senadores como Goldwater Stennis y representantes como Gerald Ford fueron a la Casa Blanca y le dijeron al presidente que en enero no se le iba a dar más dinero para la guerra de Vietnam, que era el momento de firmar la paz. Ahora, una cosa que Nixon sabía hacer bien era contar votos y entender cómo funciona el Capitolio, y sabía qué tenía que hacer con estos legisladores, y en ese momento comprendió también que tenía que firmar ese acuerdo de paz. Y quiero hacer énfasis en que aunque autorizó el bombardeo en Navidad, se hizo en el norte de Vietnam, se hizo para hacer daño justo antes de irse, sabiendo que en enero Kissinger iba a ir a París a firmar el acuerdo de paz al que se llegó en octubre. Y no es un plan. Falló a la hora de terminar la guerra porque murió más gente. Y esa es una razón para entender esas tácticas como una elección que no fue productiva. Y es importante reconocer que miles de personas en todo el país estaban intentando terminar esta guerra y finalmente lo consiguieron. Y al final de esta charla es un honor particular para mí darle la palabra a uno de los héroes de esta historia, que es Daniel Ellsberg. Eso es justo lo que pienso yo también. Pasaré mucho tiempo presentando a Dan y estoy muy contenta de estar en su presencia porque él es mi mentor y mi profesor. Es un gran personaje. Él ha conseguido seguir siendo arrestado una y otra vez, y cada vez que veo a Dan le digo, por favor, no hagas que te arresten otra vez durante al menos 3 semanas. Le han arrestado 79 veces. Queremos que bueno, dijimos que le iban a arrestar por la vez 80, cuando cumpliera 80 años. Y bueno, no justo, fueron unas semanas después, pero casi. Bueno, él es un activista, escritor y denunciante. Muchas gracias por tus contribuciones a este mundo. No sé si quiero hacerte una pregunta, pero bueno, ¿qué crees que cuáles son los grandes éxitos del movimiento antiguerra? ¿Qué crees que fue mal también con ese movimiento? Tienes 10 minutillos, sé que no vas a poder decir mucho. Podría escucharte toda la noche. Bueno, me encantaría que este programa estuviera disponible en Rusia, que no creo que pase, porque creo que la audiencia que más lo necesita hoy son los rusos, los jóvenes rusos y las mujeres y la gente mayor allí también, que están intentando que pare la guerra con Ucrania. Creo que es muy comparable, más que comparable, al ataque americano en Vietnam o en Afganistán. Creo que damos por sentado que mucha de la gente en Rusia han estado desinformados de manera efectiva por su gobierno, como lo fuimos los norteamericanos acerca de la guerra de Vietnam, porque había gente, estoy seguro de que hay gente del gobierno, gente que está siendo reclutada ahora mismo, y todos esos arrestos que está habiendo
Y creo que están haciendo todo esto y siendo arrestados en vez de ir a la guerra porque quieren que esta guerra pare. Y pueden aprender de este evento de hoy. Creo que todo el mundo que me precedió a mí me inspiró para hacer todo. Bill Earhart, he aprendido muchísimo de él. Yo estoy aprendiendo muchísimo también de este evento y de él en general, de cuando he leído su autobiografía y cuando he leído sus poemas, de todo lo que le he escuchado decir a lo largo de los años sobre Vietnam y de cuando se unió a los marines cuando tenía 17. Él le engañaron y eso es entendible, que le engañaran cuando tenía 17 años en 1965. Yo en esa edad, yo en ese momento tenía 34 años y también me engañaron. Y no tenía ni idea de las políticas que mi gobierno estaba haciendo en cuanto a Vietnam. Y ahora cuando escuché a Caroline hablar de de los orígenes de la Guerra Fría, creo que también es muy relevante a lo que está pasando hoy. En mi opinión, su libro sobre Alemania y lo que dijo de que no encontró ninguna buena razón para lo que estaba haciendo Estados Unidos. Y esas son las razones por las que publiqué 7.000 páginas en periódicos y luego otras 4.000 sobre las relaciones exteriores del Senado y las políticas que estamos haciendo. Creo que las negociaciones a nivel de política exterior de los Estados Unidos no se estaban haciendo de buena fe. Yo no quería que ellos tuvieran una excusa para decir, oh, no quería decir, oh, Ellsberg ha hecho algo, quería que realmente tuvieran una buena razón si decidían ir a por mí. Sé que las 4.000 páginas eran muy aburridas y pensé que muy poca gente las leería si poníamos todo ahí, pero al final, por lo que publiqué todas las páginas sin cambiar ni una línea, y que incluso tenían contenían el nombre de un muy buen amigo mío, que era un operador encubierto que participó en un asesinato de un líder en Vietnam, y sabía que poniendo su nombre ahí y haciéndolo público podía ponerle en peligro. Pero la razón era que no quería que nadie pensara que yo había censurado nada de todas estas páginas, porque quizás pensarían que había censurado la buena razón por la que estábamos luchando allí. En ese momento no teníamos ordenadores para buscar dentro de los documentos, pero incluso si los hubiéramos tenido, no encontrarían ninguna buena razón para hacer lo que estamos haciendo en ese momento, para mandar a gente a ser asesinados o asesinar. Ahora con Wendt. Gracias. Bueno, todo lo que dijo, nunca dejo de aprender sobre la guerra y aprendí también mucho de tu presentación. Y hay un error que no quiero, no es nada de lo que dijiste, pero en una de las imágenes que mostrarte decía 1965 hasta 2022. Y miré eso y dije, no puede ser verdad, aprendí muchísimo, pero no puede ser verdad. El profesor que mencionabas había nacido en 1994, no en 1964. Pero bueno, al año 69
diría que tuvo lugar la acción más efectiva, mucho más efectiva de lo que los participantes se podían imaginar, incluyéndome a mí. Fue el 15 de octubre en la Universidad de Los Ángeles, California, y fue cuando empecé a fotocopiar los documentos. Y mis hijos me estaban ayudando, que tenían 10 y 13, y quería que ellos vieran que no me había vuelto loco. Y que estaba haciendo algo como en un negocio o algo así. Quería, quería que ellos no pensaran que eso era como algo automático, sino quería que entrar en sus cabezas que esto que estábamos haciendo era algo que en lo que ellos estaban participando y que era algo muy importante. Y quería que ellos entendieran que hay veces que hay que decirle que no a un presidente, incluso exponiendo ir a ese gobierno y resistiéndose a él. Bueno, el moratorio había sido concebido al final de la primavera de 1969 y cuando la huelga general de 1969 y puede sonar radical sugerir un moratorio, una moratoria, pero la idea se llevó de una manera muy buena, muy correcta. Eran 70 personas y después de un mes o dos había millones de estudiantes en un día de colegio que estaba haciendo pararse a la escuela y de alguna manera consiguiendo manifestarse por el medio ambiente. Esta es una idea que yo comuniqué a Greta Thunberg y tuve la oportunidad de decirle a Greta, podríamos tener que este proyecto se llamara moratoria. Y la idea era que en todo el país, el mismo día, todo el mundo se contara en el país, que fuera un día de colegio, como una huelga. Y la idea que quería pasarle a ella y que COVID, bueno, evitó que lo pudiéramos hacer, fue que un día, en una semana, en octubre, un día, el 15, y el siguiente mes fueran 2 días, dos días de huelga, en el tercer mes fueran 3 días de huelga. Y las mentiras de Nixon y lo que dijo el 3 de noviembre convenció a tanta gente de que él iba a acabar con la guerra. Que los Rolodex, donde estaban los teléfonos apuntados de todo el mundo. Así que cuando Nixon invadió Camboya, su gente se les estaba llamando desde más de 400 campus que estaban cerrados por esta moratoria.
porque aunque Nixon estaba estaba retirando tropas, seguía mandando tropas por otros lados y seguía haciendo amenazas de guerras. Y en octubre había 2 millones de personas en las calles del país que estaban manifestándose. 100 aquí, 15 allí, en otros sitios 10.000 o 1.000 sitios, ciudades grandes como Los Ángeles o DC. Y al final todo eso sumaba 2 millones de gente, de personas. Que habían salido a la calle por las amenazas que Nixon había lanzado contra Vietnam y por los ataques nucleares que había hecho, también los ataques a Laos y a Camboya. Y nadie en este movimiento, incluyendo mí, nadie pensaba que la guerra iba a escalar un año después de que hubiera sido elegido presidente bajo la promesa de paz y de acabar con la guerra. Y miré eso y dije que bueno, él dijo eso, no en tantas palabras, pero era muy, muy claro, ¿no? Y el 15 de octubre fueron 20 millones de personas. Y más gente en el 15 de noviembre. Y aprendí acerca de este plan, de todos estos planes después de la guerra. Y le dije a mucha gente que había mucha gente que se había quedado ciega, que no podía ver. Cuando me encontraba con gente que había estado allí, le preguntaba qué edad tenías cuando estuviste allí. Y bueno, había gente súper pequeña, súper jóvenes, 2 o 3 años, que estaban con sus padres en esas manifestaciones. Y estábamos haciendo justo lo que teníamos que hacer. Estamos previniendo la guerra nuclear. Y creo que por eso me encantaría que los rusos aprendieran esa lección. Gracias. Y tú también sigues luchando contra la guerra. Dan y yo estamos trabajando en un proyecto que va a salir online en un par de semanas, que es www.nuclearwar.org. Es una conversación con Dan acerca de cómo reducir el riesgo de guerra nuclear. Él era un planeador de guerra nuclear antes de que fuera un activista contra la guerra, y también ha escrito un libro muy importante sobre la guerra nuclear y que recomiendo a todo el mundo porque creo que es muy, muy importante. Bueno, tengo un montón de preguntas muy interesantes de la gente y quiero compartirlas con ustedes. ¿Quién crees de los presidentes que tiene más responsabilidad por la escalada y la desilusión con la guerra? Bueno, los papeles del Pentágono demostraron que 4 presidentes habían mentido al público sobre lo que habíamos hecho, los costes, por qué lo habíamos hecho, las muertes, todo. Y todo empezó con Harry Truman,
FDR también. Él hablaba, no dejaba a los franceses volver a Indochina porque decía que habían estado allí ya 100 años y que había más desigualdad que cuando llegaron y que no debía permitírseles volver, pero antes de que muriera había sido persuadido para establecer una alianza posguerra con Francia que les permitiría volver. Y Harry Truman no quería hacer eso, no quería permitir eso. Y Harry Truman tomó acciones y en julio de 1945 Ho Chi Minh pidió 4 veces por escrito a los Estados Unidos que se retractara, y Churchill, Truman y FDR el tratado que habían firmado durante la guerra Churchill tenía sus dedos cruzados, así que ya vemos que eso fue todo como una mentira. Y eso al final está Harry Truman, que apoyó a los franceses para que volvieran después de que los comunistas chinos llegaran a la frontera en el 49. Y en ese momento, como embajador de Vietnam, el embajador de Vietnam en los Estados Unidos, que después fue descubierto como un co-conspirador de los papeles del Pentágono, yo le había enseñado partes y él me dijo en el 49 que se ha vuelto una tarea sisífica porque los comunistas no se podía vencer a los comunistas porque tenían como un santuario ahí en el norte y no se podía ganar, los franceses no podían ganar y los Estados Unidos no podían tampoco permitirse perder a nivel doméstico ni político otra área al comunismo, y nosotros acabamos pagando el 80% del coste de la guerra. Ellos, los franceses, estaban luchando por nosotros como un proxy, usando los cuerpos franceses así que era una guerra franco-alemana. Después vino Eisenhower, quien rechazó las elecciones a las que se había acordado. En Génova en 1954, en el 56 las elecciones no fueron apoyadas y entonces elegimos a otra persona porque sabíamos que la gente, el 80% de la gente iba a votar a Ho Chi Minh y con un Vietnam unificado y unificar Vietnam. En otras palabras, sabíamos de la autodeterminación de Vietnam. Nos estábamos oponiendo a eso. Y Kennedy, y bueno, eso es una historia muy larga. Y no había tropas de combate todavía. Cuando yo estaba, con lo que yo estaba buscando en el Pentágono y lo que estaba intentando ayudar, estaba trabajando contra mis instintos. Yo estaba contra los bombardeos, y mi jefe también estaba contra la idea de los bombardeos. Cuando trabajamos para McNamara, que quería que le ayudáramos a bombardear. Sabían que esto era una guerra perdida, que no deberíamos de estar haciendo esto, pero es como los rusos ahora, que saben que van a perder, y como nosotros llevamos la guerra en Yemen también,
hay mucho escepticismo. Y después, bueno, está Nixon, que vino, que quería acabar la guerra ganándola, ¿no? Subiendo, o sea, escalando la guerra y luego acabándola. Pero, claro, al final no lo hizo, la paró la moratoria, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta historia tan concisa de la guerra de Vietnam. Quizá podemos hacer escuchar una respuesta o que continúe Niet sobre qué ocurrió con esos estudiantes después de que cayó Saigón. Y quizás si quiere hablar un poco también sobre eso de que era una guerra, el hecho de que es una guerra francesa. Sí, muchas gracias por la pregunta. El programa duró durante varios años. El primer ciclo, digamos, que tuvo lugar en 1967, era para traer oficiales, soldados del sur a Estados Unidos, y el segundo ciclo era traer estudiantes de instituto, los más inteligentes y los más brillantes. Y el tercer ciclo era traer a huérfanos de guerra para demostrar esa lealtad. Los que recibían las becas se les prometía que iban a tener un buen trabajo, una buena posición cuando volvieran a Vietnam. Y de nuevo, volviendo a la pregunta sobre los franceses y cómo fueron parte de todo esto, la razón por la que Estados Unidos hizo esto es que la infraestructura francesa en el sur de Vietnam era tan compleja y hubiera sido tan compleja para Estados Unidos para operarlo. Por ejemplo, tenían un sistema distinto para estudiar derecho, sobre medicina, cómo aceptar voluntarios, de muchas cosas. Y esto hacía que fuera muy difícil que Estados Unidos tomara el control. Y por eso fue una aventura en conjunto entre Estados Unidos y Francia. Querían tomar el control, pero necesitaban esa ayuda. Y en esos 3 ciclos que se organizaron, el segundo, como pueden ver, el de los estudiantes, fue el más complicado, fue lo más difícil para demostrar esa lealtad, porque estos estudiantes, que eran los más inteligentes, no eran militares ni eran huérfanos que habían sido, por supuesto, sus padres habían sido asesinados por el otro bando, con lo cual existía esa lealtad. Pero estos estudiantes fueron los que se enfrentaron a la guerra, los que se opusieron. 60 que se enviaron a Estados Unidos, 1/3 volvieron y otro 1/3 se convirtieron en activistas, y el tercer tercio, los últimos 20, se fueron a Canadá. Y después de la guerra, la mayoría se quedaron de los activistas antiguerra se quedaron en Estados Unidos. Y cuando le enseñé esa carta a los estudiantes de que se les iba a enviar de vuelta a Vietnam, eso era una condena a muerte prácticamente, porque Vietnam dijo que les iba a hacer consejos de guerra o que les iba a castigar en cuanto volvieran, y por eso hubo un caso en la corte que fue muy largo, en el que se les prometía poderse quedar en el país y no enviarlos de vuelta a Vietnam. Muchas gracias. Esta pregunta es para cualquiera que la quiera responder.
Y creo que Caroline o Bill pueden ser los que mejor la contesten. Sé que han hecho trabajos sobre este tema, sobre el activismo en Vietnam. ¿Alguien quiere contestar sobre...? No te oímos, Caroline. Creo que ese es el punto de lo que dije, que el movimiento antiguerra fue el que acabó la guerra en Vietnam. Creo que todo el desarrollo de la política exterior hubiera sido muy distinto si no hubiera habido ese movimiento antiguerra. También creo que toda la gente que tomó parte en este movimiento antiguerra, algo a lo que nadie presta atención ahora, es que después de Tet, por ejemplo, cuando los militares preguntaron, Dan lo sabe, si preguntamos a 200.000, si pide 200.000 tropas más, eso no iba a funcionar. Y los historiadores explican que la mayoría no querían decirle que lo hiciera, pero lo que había detrás era un movimiento social. Al principio pensaron que había que irse. Era también porque sabían que la gente no estaba de acuerdo ya con esa guerra. Y toda la política de Estados Unidos desde 1967 hasta 1973, toda la trayectoria hubiera sido diferente. Creo todavía que el centro de la historia fue este movimiento. Creo que algo que dice David Harris en el documental al final es que se tenían que ir. Este enero será el 50 aniversario del Acuerdo de Paz de París y creo que será un buen momento de celebración. Me gustaría preguntar si tienen preguntas los unos para otros. A mí, de hecho, me gustaría preguntar sobre el movimiento antiguerra. ¿Qué momento tuvo qué efecto tuvo ese movimiento? Es muy complicado. En los últimos años de Johnson y en los años de Nixon, toda la política exterior tuvo que ver con esas manifestaciones de las miles de personas, pero cambió las políticas, pero cuando Nixon empezó a llamar a filas con ese sistema de lotería aleatoria, muchas de esas quejas fueron contra los civiles que se estaban quejando, pero en 1970-71 el movimiento antiguerra principalmente se movía por gente como yo, que habíamos estado en Vietnam y que habíamos vuelto y veíamos en las noticias cómo tiraban sus medallas y no renegaban las tiraban en el Capitolio. Creo que los veteranos dejaron de estar comprometidos con esas ideas, incluso cuando los civiles ya dejaron de mostrarse entusiastas. Y otra parte muy importante, en 1971, un coronel de la Marina que escribió El colapso de Vietnam y dijo que para el 71 el Pentágono y Nixon dijeron que si no sacaba al ejército de Vietnam ya no iba a tener ejército, y quería añadir eso. Sí,
¿Quieres volver a esa pregunta, Dan, o hacer otra? Sí, me gustaría comentar alguna cosa. Estoy de acuerdo con la importancia de esos elementos. Ninguno era suficiente solo para acabar con la guerra. Todos eran necesarios. Los papeles del Pentágono, sin la gente que estaba yendo a prisión, no hubieran tenido tanto valor. Y por cierto, uno de ellos, Bobby y yo, tuvimos una vigilia y hay un pequeño clip que habéis mostrado, que era un hombre que ya no tenía piernas y estuvimos en una vigilia con él. Y cuando Randy en la película habla de que estaba yendo que iba a ir a prisión, y toda la idea de que estábamos sacrificando a nuestros hijos y a nuestros jóvenes en esa guerra cada vez que se hablaba, era algo que tenía mucha repercusión. Toda esa juventud yendo a la cárcel, sin ellos no hubiera habido papeles del Pentágono. El publicar los papeles llamó la atención de la forma que esperaba. Y también contribuyeron a ese finalizar de la guerra. Pero más de 1 millón de toneladas cayeron en Hanoi ese año, en diciembre del último año. Cuando me preguntaban qué efecto habían tenido los papeles en ese momento, yo decía que ninguno. Que en ese momento, cuando me preguntaban si el movimiento antiguerra había tenido algún efecto, yo decía que no. Y por eso en parte lo dejé. Incluso cuando terminó la guerra en 1975, no en 1973, y Caroline, yo he discutido esto contigo, escuchamos varias veces que la guerra terminó en el 73 y sabes que no terminó en el 73, que los refugiados sabían que seguía muriendo gente en Vietnam a la misma velocidad que antes. Lo que pasa es que no tantos americanos. Esa idea de que se cambió el color de los cuerpos que estaban siendo asesinados. Entonces la guerra no solo siguió hasta el 75. Es lo que llamamos la guerra francesa. Era una guerra franceso-americana. Y todos estábamos pagando los costes, no el 80%, el 100% de lo que se pagó de las vidas de las tropas, del napalm, de los aviones, de todo. Fue una guerra americana luchada por vietnamitas. Es ahora mismo una guerra completamente ucraniana cuando todas las armas que estamos poniendo allí, para bien y para mal, todo el mundo puede ser que esta agresión de los rusos, o si pensamos en Irak, por ejemplo, que era también bastante claro lo que estaba haciendo América, pero mucha gente no piensa sobre ello. Creo que cuando hablamos del movimiento antiguerra, que es nuestro tema de hoy, como he dicho antes, mantiene un techo. Muchos americanos, estadounidenses, incluyendo los antiguerra, nunca comprendieron o nunca leyeron los papeles del Pentágono, que podrían haberlo hecho. Pero esto estaba enfocado a otra gente. Todos esos papeles en los que se explicaban las peores cosas que se estaban haciendo. Y se decía, no podríamos haberlo hecho peor, pero sí se podría haber hecho peor. Y cuando estaba bombardeando con millones de toneladas Vietnam, el norte y el sur,
sacar esas tropas, como habéis dicho, todo eso estaba respondiendo a los movimientos antiguerra, a los movimientos de los veteranos, al sistema de llamamiento a filas. Todas esas cosas fueron necesarias para acabar la guerra, pero ninguna sola era suficiente. El hecho de sacar las tropas y de traerlas de vuelta fue crítico, porque empezamos a pensar que Nixon estaba apoyando la guerra, reduciendo el número, y que iba a volver a bombardear, y que esa guerra se iba a convertir en una guerra de bombas principalmente, bombas que nosotros estábamos pagando. ¿Y cuánto podría haber continuado eso sin que muriera ningún americano, solo vietnamitas, igual que en Afganistán, por ejemplo? Afganistán nos dio la respuesta, puede durar 20 años más, de forma indefinida. A Biden no le obligaron a sacar las tropas, el movimiento antiguerra. No hizo falta. Podríamos seguir bombardeando sitios un año, otro año. Entonces, cualquier movimiento antiguerra no necesariamente va a acabar va a conseguir que se saquen las tropas, pero igual no que acabe la guerra. Muchas gracias, Dan. Muy interesante, pero no sé si Guyet tiene la mano levantada y quiere decir algo de alguna de las preguntas. Sí, creo que podríamos hablar horas de cómo acabó o por qué acabó. Me gustaría hacer un par de comentarios, añadir. Considero también que la guerra acabó porque los vietnamitas no se rindieron, siguieron peleando y peleando. Entonces, no sabemos, sabemos que no dejaron nunca de luchar sin saber cómo iba a acabar. Y el otro comentario que quiero hacer es, Dan tiene razón, al final de la guerra tenían muchas preocupaciones, he leído mucho sobre cómo se realizaron estrategias, de cómo se estaba mirando e investigando sobre qué se iba a hacer y qué estaba haciendo el Congreso con el dinero. Y cuando se supo que el Congreso no iba a dar más dinero, fue cuando decidieron sacar todas las tropas. Entonces era parte del movimiento. Pero es una situación y una pregunta muy, muy complicada. Disculpen. Esta pregunta es interesante porque el movimiento antiguerra no tiene una posición más relevante o positiva en la memoria pública, en los recuerdos públicos. ¿Alguien puede contestar a esto? Bueno, yo podría contestar sobre esto, no tengo una buena respuesta, pero lo que me gustaría decir es, cuando comencé mi proyecto, no estaba ni siquiera pensando que iba a escribir un libro sobre este movimiento, sino que estaba intentando entender toda la evolución y las partes. Pero lo que voy a decir es que después de encontrar estos documentos, acabé con la idea de que el movimiento antiguerra fue más importante de lo que yo pensaba. Y acabé pensando
Y no quiero decir como Dan tiene razón que acabó en el 73. Quiero decir que el papel de Estados Unidos cambió de una forma importante. Si tengo que decir una cosa, una de las sorpresas que he tenido es que el movimiento antiguerra y todo lo que hay alrededor, al final de esto, una cosa que puedo afirmar es que Nixon odió esa guerra. Estaba harto. Pensó que había acabado con su presidencia, que la había hecho horrible. Bill, ¿tienes algo rápido que quieras decir? Tenemos unos minutos. Sí, me estoy acostumbrando a decir pocas cosas. Muchos de los americanos que se oponían a la guerra, no lo hacían porque fuera moralmente o porque fuera moralmente incorrecto, o porque una nación industrializada estaba bombardeando a campesinos, pero cuando veían en la televisión esas bombas cayendo sobre el agua, les perturbaba. Tenían que mirar a esa realidad de lo que era ser americano y eso les perturbaba. Y unos 10 años después, en la administración de Reagan, fue más o menos fácil hacer que se olvidara un poco y moldear esa guerra de Vietnam. Si pensamos en el 80, Reagan dijo, es momento de admitir que nuestra verdad es una causa noble. Y la imagen de los veteranos tirando sus medallas se cambió por esa mitología de que el movimiento antiguerra estaba abusando de los veteranos y no los estaba respetando. Y 2 millones de personas en Georgia votaron por Herschel Walker. Eso es un buen final para la charla, Bill, y quiero dar las gracias a todo el mundo y a la Universidad de Massachusetts, a Chris, a Jessica y a todo el mundo. Habéis sido todos estupendos y es un honor haber pasado este tiempo con ustedes y he aprendido muchísimo. Muchas gracias. Chris, ¿vas a volver o ya lo dejamos aquí? Solo por si quieres despedirte de todos. Muchas gracias a todos. Fue una gran discusión y vamos a tener más charlas en febrero, así que pueden volver entonces. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.